Bueno, pues aquí estamos en directo, en Aquí te pillo, aquí te vivo, que es Me vas a tener que explicar esto porque nunca lo he entendido exactamente. Bueno, estoy con Luis Alfredo Díaz Britos y sí, es este dicho popular de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Eso sí, Es claro. este refrán. Entonces a mí siempre me gusta dar la vuelta un poco a estos refranes, ¿no? Populares y tal. Y entonces lo de aquí te pillo, aquí te mato es como que no me gustaba mucho. Sí, claro. Y, Muy tétrico. y preferí eso, ¿no? Aquí te pillo, aquí te vivo, es decir, encontrar a personas que podáis transmitir algo de lo que estáis viviendo, vida, que al final es de lo que se trata. Y bueno, deciros que en este directo, que esta vez lo estamos haciendo por Facebook, obviamente, como veis, no voy a estar muy pendiente de los comentarios en el momento porque prefiero concentrarme en lo que es la charla que vamos a tener, pero sí que va a quedar grabado y luego podremos ver los comentarios, etc. Y más tarde pues también lo descargaré y lo pondré en mi canal de YouTube. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, veo que os vais añadiendo y otras personas lo veréis en otro momento, no en directo. Comentaros, bueno, Luis, lo primero, gracias por venirte aquí Encantado. a mi rincón, a este espacio. Solamente por presentarte un poco para aquellas personas que bueno, pues igual no te puedan conocer, que yo creo que la mayoría de las que lo van a ver sí, pero bueno, tú naces en Uruguay, ¿verdad? Y a los 15 años te trasladas a Finlandia. Bueno, más tarde a los 17. A los 17. ¿Cómo fue de Uruguay a Finlandia? ¿Qué es lo que te llevó ahí? Mi país estaba pasando, y toda Latinoamérica, estaba hablando de mediados de los 70, estaba pasando una situación muy política, muy compleja. Sí. Y entonces, por ejemplo, las universidades, los colegios, todo estaba cerrado. En aquel tiempo ya hacía varios meses que no teníamos clases. Y unos amigos me invitan a venir al norte de Europa. Menudo contraste, ¿no? Desde luego, imagínate tú. Entonces yo le dije, claro, encantado que sí. Y me vengo a Finlandia, que es como el paraíso, digamos, ¿no? Para un latino. Claro. Porque yo nunca había visto tantas rubias juntas por dentro para Además a esa edad, ¿no? A los 17 años, cuando el mundo se te abre de repente, ¿no? Así que... Estupendo. ¿Y allí ya tú te dedicabas a la música anteriormente o allí es como que...? No, hombre, yo a los 15 años grabo un primer disco con el hijo de esta familia que me invitaron, que eran gente que trabajaba, eran finlandeses que trabajaban en Uruguay. Y entonces yo grabé con él un disco doble y fue una primera experiencia. Y a partir de allí él se tuvo que venir a la Mili, en Finlandia. Y entonces pues yo me quedé sin guitarrista y tengo que aprender a tocar la guitarra. Sí. ¿Y ahí grabaste Jericó, puede ser? Sí, ese era el nombre del disco. Y luego, más adelante, en castellano también, un disco, Baja Dios de las nubes, ¿no? Sí. Que, bueno... Todo eso lo hago en Finlandia. Que tengo aquí la portada, es un disco que yo conservo con mucho, con mucho cariño. Porque, ¿cuántas veces lo habrás oído? Bueno, pues te puedo decir que... Bueno, aquí estás tú de joven. Muestra el look. Sí, no, el look para aquella época, en 1979-80, bastante rompedor. Pues, no lo sé, esta mañana lo estaba pensando, digo, ¿cuántas veces habré escuchado este disco? Y el cassette, que claro, teníamos también el formato de cassette, cientos, no sé, muchísimas. Crecí con esas canciones, yo tendría pues unos 10, 11 años por ahí. Y claro, para mí fuiste, ¿no? Un referente, sigue siéndolo, pero quiero decir, me nutrí muchísimo de tu música. Que el otro día descubrimos por internet que tú habías ganado un premio con una canción mía sin saber que era mía. Exactamente, con Libre. Me creía que era libre. Qué genial, ¿no? Como el mar. Sí, el otro día, pues, en uno de los posts que escribí, mencionaba esa anécdota, ¿no? De chaval ahí en los maristas, en las fiestas del colegio, con la guitarra más grande que yo. y sí, me dijiste, pues esa canción es mía también. Bueno, canciones tuyas,
Es que claro, para presentarte es complejo, porque podríamos tener todo el directo en presentaciones, pero bueno, muy míticas y que han sido traducidas y cantadas, no sé, miles de veces, como Tan cerca de mí, Ven Espíritu Santo. Ujú. Bueno, digo que han sido cantadas, que son cantadas, ¿no? Todavía Ajá. se han versioneado mucho. ¿Qué te llevó y qué te lleva? Pero bueno, pensando un poco en el pasado, ¿qué te llevó a ser tan, o sea, tener tanto arte, tanta creatividad conectado con la fe y de una manera, porque esto no era la alabaré, típico Ajá. canción de misa, ¿no? Sino que eran canciones como muy, bueno, muy en la línea, ¿no? Muy en la época en la que se estaba viviendo, la época hippie, etc. Bueno, primero soy muy productivo, Ujú. o sea, soy muy creativo. Sí. Entonces, imagínate que cuando yo comencé a tocar la guitarra, fue un buen problema porque yo de pronto de la noche a la mañana me encontré, éramos un dúo con este amigo que te decía antes, entonces él se fue, yo me quedé sin guitarrista y bueno, había que tocar, tenía que tocar la guitarra. Yo empecé a aprender los acordes. Okay. Entonces, mi problema era que los acordes, todas las canciones que yo veía por ahí estaban llenas de 40.000 acordes distintos y cada uno era diferente. Entonces era mucho lío esto. Sí. Entonces yo comencé primero con el do, con el re, con el sol, con el fa, Los básicos, una básica, una ruedita de ese tipo. Y luego comencé a componer mis propias canciones en base a estos acordes que yo tenía. Y yo me di cuenta de que me era más fácil componer mis propias canciones con los acordes que yo sabía que aprender nuevos acordes con otras canciones raras, ¿no? O sea que le sacaste muchísimo jugo a la primera serie de acordes que aprendiste, ¿no? Y la gente decía, pero es que es más complicado hacer canciones que aprender los acordes. Digo, pero en mi caso no. En mi caso era más fácil, la creatividad surgía. Y entonces, pues, hombre, tú imagínate que yo he compuesto tal vez unas 2000 canciones. Y se dice pronto. Y grabadas, digamos, en discos más de 600 canciones, como tal. Y luego produciendo otros artistas, pues muchísimas más. Pero canciones que nunca se han grabado, pues imagínate, 1000 y pico de canciones, ¿no? Sí. Y no sé. ¿Y por qué lo contemporáneo? Porque tal vez por venir de Uruguay, de una época donde pasaban cosas maravillosas, ¿verdad? En aquel tiempo se estaban inventando muchas cosas a nivel musical, a nivel creativo, ¿verdad? Los Beatles, todo lo que hubo en aquella época y que influyó mucho en el contexto espiritual, religioso, donde yo me movía también. Okay. Sí, o sea, no había ahí como una separación, sino todo lo contrario, ¿no? Estaba un poco, por lo menos había, lo que dices, influyó, ¿no? Había era como un referente también, ¿no? Lo que estaba pasando, digamos, fuera del contexto religioso era válido también. Sí, claro, pero no creas que todo el mundo lo aprobaba, Ya. ni muchísimo menos. Yo recuerdo perfectamente, ahora porque los dos estamos un poquito medio pelados, pero yo recuerdo perfectamente estar cantando una canción en una de esas reuniones que realizaban en aquellos ambientes, ¿no? Y entonces subir a la plataforma y empezar a cantar y el líder, el pastor de turno, venir por detrás y quitarme el pelito que yo me había puesto por delante de la patilla, porque en aquella época no me salía todo que la barba, sacármelo así delante de la gente, ¿verdad? Y colocarlo. Para que todo estuviera un poquito más defendido. Y ahora cante, ¿no? Tú imagínate tú la vergüenza terrible después de que te hayan humillado de esa forma. Y aquella buena persona sin duda lo hizo con la mejor de las intenciones, ¿no? Pero no creas que se aplaudía tanto esa música. De hecho, el primer disco que yo grabé en Finlandia se grabó en unos estudios de una organización religiosa muy importante, la más importante que había en aquel contexto, y cuando lo escucharon se asombraron y dijeron, no, de ninguna manera esto se puede editar bajo el nombre de la empresa. Yeah. O sea, mejor que le compren, que venden el disco a otras personas. Por si acaso. Y entonces unos amigos compraron la grabación que habíamos hecho y se editó y se vendió de esa forma, pero no salió con el sello oficial, digamos, porque era una cosa religiosa que no sé qué, no se podía mezclar con la mundanidad de lo que yo estaba haciendo. Sí, se salía de los márgenes. Sí, ¿no? sí. Sí. ¿Y viniste a España, a Burgos en concreto?
con Benito, ¿no? Para abrir una galería de arte o ¿cuál fue la razón? Mira, mis amigos, después de un año en el que yo prácticamente todos los fines de semana estaba tocando y cantando en algún sitio distinto, porque esta gente solía hacer unas giras, digamos, para dar a conocer el trabajo que se hacía. De alguna manera, era un sponsor, estaban buscando sponsors para seguir haciendo su trabajo en Latinoamérica, que era donde ellos vivían, ¿no? Y entonces, pero yo era el músico, digamos, que iba ahí acompañándoles. Y ellos se regresaron, yo por varias razones, algunas amorosas inclusive, todo tipo de historias. Eso sería para otro programa, bueno, más en plan rosa. Más de corazón. Sí, más de corazón. El caso es que yo decidí no regresar a Uruguay. Y entonces le escribí a Benito Maninen, que yo lo conocía de mi país, porque había estado, lo conocías ya de antes. Había estado allá. Y él era artista, pintor y tal. Yo me sentí un poquito identificado con él. Yo había estudiado también dibujo y pintura desde niño y he hecho cine desde muy pequeñito. Y entonces, me sentía identificado con él en ese sentido. Sabía que era una persona de iglesia, un religioso, digamos, como tal, pero por otra parte, una persona de mentalidad abierta. Y entonces me vine con esa razón, pues a seguir la vida aquí en España, ¿no? Y fueron los últimos años de la época de Franco, era un tiempo de muchísima efervescencia, también muchísimas cosas nuevas que estaban pasando. Sí, yo te recuerdo, claro, yo era bastante niño todavía, pero te recuerdo, tengo muchos recuerdos. Yo recuerdo estar sentado encima de tus rodillas en Quintana Albeñas, en una reunión, pues de estas que hacíamos, ¿no? En estos encuentros que hacíamos, ¿qué hacíais? Pues claro, yo iba con mi familia, evidentemente, ahí en Quintana Albeñas, en una comunidad de vida, pero también recuerdo estos festivales de Jesus for Rock, ¿no? Que se hicieron en Burgos, yo no sé cuántos. Tú imagínate lo que estamos diciendo, Burgos en esa época haciendo rock. Bueno, y haciendo rock con un sentido de alguna manera espiritual o religioso y tal. Era, bueno. Muy atípico. Muy atípico. Muy atípico. Recuerdo, es que uno de ellos, por lo menos, si no me falla la memoria, se hizo en no sé si en el Polideportivo o en la sala de actos de La Salle. Sí, claro, exacto. Me acuerdo que faltaban sillas. Yo, sí, claro, era el Polideportivo o al aire libre incluso. Y recuerdo, estaba a tope de gente que tuvimos que ir a una de las iglesias andando a por sillas y era como una procesión de sillas, ¿no? Pero claro, había como fue un movimiento, esto eran los años, pues eso, 70, 80, en el que estaban ocurriendo cosas a nivel artístico, cultural, que bueno, de alguna manera tú estabas ahí a la cabeza en ello y también inspirando a muchas personas que luego han llegado a hacer música. Bueno, yo, por ejemplo, cuando fuiste inspiración total, yo luego me encontré participando en tus festivales. Hay otras generaciones incluso que están haciendo música y que vienen de ahí, pues como por ejemplo el grupo de La Moda, ¿no? Hay uno de los componentes que viene de ese trasfondo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué narices pasó? ¿O qué estaba pasando? Si se le puede dar un... Mira, fíjate, yo era un chico muy, muy creativo, como te digo, desde muy pequeñito, prácticamente desde niño. Y estudié pintura, a esos 12, 13 años estaba estudiando con personas mayores en una escuela de arte y escuchando música clásica 4 horas por todas las tardes, que me hizo muy bien, porque me dio un background durante 4 o 5 años escuchando música clásica, que me dio un background, digamos, musical, además de estudiar guitarra en aquella época. Pero yo creo que era muy creativo, con ganas de hacer cosas, empecé a hacer cine, mis primeras películas, exhibirlas en público, imagínate, ¿no? O sea, cosas realmente muy modernas y muy abiertas y muy creativas, ¿no? Pintura también. Exacto, sí. Y pintura, por supuesto, estudiaba pintura, como te digo. Pero por otra parte, mis padres estaban metiéndose, en el mejor sentido de la palabra, en un contexto religioso de una iglesia, digamos, protestante, que me llevaron a mí también. Sí. Entonces yo vivía, porque yo era demasiado jovencito en aquella época, para estar viviendo solo. Entonces se me mezclaron esas dos cosas. Y toda la información,
toda la música que yo estaba escuchando, toda la modernidad que estaba pasando en aquel momento, como si dijéramos en la época de España, en la época de la movida madrileña, digamos, una cosa similar, digamos, que se vivía en Latinoamérica. No en todos los países, pero Argentina, Uruguay, Chile. Estaba pasando como en diferentes lugares, ¿no? De alguna manera algo... Y en el mundo estaba pasando en muchos lugares, quizás mucho antes, digamos, ¿no? Toda esta revolución se dio con mucho más tiempo. Claro. Y en esos tiempos que no la globalización como hay ahora y todos los medios, ¿no? De internet... Que no era tan fácil. Claro, no es tan fácil. Entonces, enterar de lo que estaba pasando. Yo pienso que ocurran cosas similares en diferentes partes del mundo, igual esto ya nos conecta con el espíritu, ¿no? Con la espiritualidad. Algo que iba un poco más allá, ¿no? Estaba movido por otros hilos. Como que había una especie de onda, de necesidad vital, ¿verdad? Un grito de la humanidad hacia una cosa distinta y tal. Y pasa un fenómeno muy importante a nivel religioso, que es todo el movimiento de los Jesus People, los hippies de Jesús y todos aquellos, que eran gente de vuelta ya de experiencias bastante maltrechas, de donde habían salido de drogas y tal, mucha gente que había muerto inclusive en esa época, pero que se acercan a la iglesia. Y la iglesia, a diferencia de otras épocas, les abre las puertas y les deja con sus melenas y sus guitarras eléctricas, en algunas iglesias. Pero por lo menos pasa, sobre todo en California, pasa muchísimo también en Inglaterra. Entonces les abren las puertas y esa simbiosis interesante entre la modernidad que venía y la iglesia, pues se crea una cosa diferente y tal. Cuando yo voy a Finlandia, que te digo, tengo 17 años, salgo de Uruguay a los 18 años, estoy en Finlandia, todos mis 18 años lo paso yo en Finlandia. Como era el norte de Europa, con muchísima información y más dinero para comprar los discos americanos y todo lo demás, yo estaba muy al tanto de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y lo que estaba pasando en el resto de Europa también. Entonces, me da mucha información de toda esa movida de la Jesus Music que estaba pasando en aquel momento. Y esos festivales también, no recuerdo ahora mismo el nombre en Inglaterra. Que es el Greenbelt. El Greenbelt, sí, exactamente, ¿no? Que también fueron muy referenciales y que, bueno, luego tú, durante 30 años seguidos, estábamos comentando antes, creaste el Multifestival David, que, bueno, pues en España y luego se extendió, Se extendió por todas partes del mundo también. Sí, fueron 30 años seguidos de hacer un festival. Nos inspiraba mucho ese festival de Greenbelt. Fíjate que en Greenbelt yo tuve la suerte de conocer a U2. Una de las primeras actuaciones que ellos tuvieron, como tal. Qué envidia. Sí. Recuerdo que estaba sentado charlando en la cafetería de artistas en aquel festival grandísimo, que habían 30.000 personas, ¿verdad? Y con el capellán anglicano, que luego se llegó a ser obispo y todo de Inglaterra, y entonces hablando sobre arte, y de pronto empezó a hacer una música desde el escenario principal, y dice, oye, ven, vamos a escuchar a estos chicos que están aquí, que vienen de Irlanda, dice, y son muy buenos. Y digo, bueno, vamos a ver qué hay. Digo, ¿y cómo se llaman? Y dice, eso es lo que... Dice que ese nombre no sé, dice, se llama... No va a funcionar. YouTube se llama. Dice, no me suena el nombre. Toda mi vida me he reído de él. Cada vez que no sé cómo se contar, digo, tú de productor musical nunca hubieras tenido éxito. Profeta no fue tampoco. Sí, muy divertido. Qué curioso, porque U2, bueno, que ha sido una de las bandas para mí que más me han gustado siempre, y que he tenido también la oportunidad de verles. Les vi en el primer concierto que hicieron en Madrid, en el Santiago Bernabéu, ni recuerdo el año, yo creo que yo tenía unos 14, 15 años, y estaban ya con Still Haven't Found What I'm Looking For. Y recuerdo que, claro, estaba lleno, tocaban Pretenders también y, no sé, algún grupo más. Y estuvimos 7 horas de pie para no perder el sitio, para poder estar delante de todo, y iba con unos amigos. Además que a ti te gusta estar siempre... Claro, había agarrado llevábamos una pancarta que habíamos hecho, que yo ahora lo pienso y digo, madre mía, tantas horas sin poder comer. Bueno, no voy a dar más detalles de cómo teníamos que hacer las necesidades, pero claro, es que no podía salir de ahí, porque si salías ya no recuperabas el lugar, ¿no? Y con una pancarta que luego salió en una de estas revistas, no recuerdo el título, de estas musicales de toda la vida. Y bueno... ¿Y qué decía la pancarta?
Jesus Loves You, U2, Qué majo. en inglés, ¿no? Y claro, lo menciono porque también U2, que es un grupo tan conocido, tiene un trasfondo espiritual, o por lo menos bastante importante. Exacto. O sea, no está reñido. A veces es como que separamos mucho, ¿no? O creemos que lo espiritual es solo lo religioso, hay un poco por entrar ya en el tema. Claro. Hombre, fíjate que Bono viene de una familia también en donde su madre era católica y su padre protestante, por ejemplo, una cosa así. Igual al revés, no me acuerdo. Sí. El caso es que ya vivió una confrontación que en Irlanda mismo se vivía entre católicos y protestantes. Pero el tema de la espiritualidad era muy importante, digamos, ¿no? Pero él ya vivió eso. Sí. Y el grupo como tal nacieron en un contexto de una parroquia donde tocaban la música ellos ahí. Sí. Como muchísima gente, digamos, en el mundo del rock y el mundo de la música contemporánea ha nacido en contextos religiosos tocando música, o en las misas, o en los cultos, o donde fuera, ¿no? Y a partir de ahí, ese fue el primer sitio donde se le daba permiso para tocar, evidentemente. No iban a tocar en un teatro. Sí. Entonces, hacían tablas ahí y luego seguían su vida, ¿no? Es que parece una tontería, ¿no? Pero no lo es, claro, cuando estás desde pequeño cantando en estos encuentros, en la misa o en los cultos, de alguna manera estás haciendo unas tablas impresionantes, ¿no? Claro. Yo lo recuerdo también de pequeño. Claro. Es que era el pan nuestro de cada día, ¿no? Exacto. Y entonces ya creces con eso y tener la oportunidad de que eso salga de los templos, ¿no? A mí me encanta una canción tuya que, bueno, pues la del disco, ¿no? Baja Dios de las nubes, que dice eso, ¿no? Baja Dios de las nubes, llevar a la fábrica donde trabajas, ¿no? Quita a Dios del retablo y grábale dentro de tu corazón, es decir... Roba a Dios de los templos. Eso es, donde lo enterramos, ¿no? Adelante. Y hablando de que Dios... ¿Tú sabes por qué yo le puse el título Baja Dios de las nubes? No, mira que es un título largo, ¿eh? Sí. Mira, resulta, eso lo hice yo en Finlandia. Y era una canción que yo acababa de componer. Había surgido un par de meses antes de que yo grabara este disco, un disco en esa empresa que te digo que era la empresa oficial de este contexto religioso donde yo estaba colaborando, y habían sacado un disco oficial de un personaje que había cantado una canción que llamaba Jesus Sain Muy Pilgrim, que es en finlandés, ¿no? Jesus Sain Muy Pilgrim, Jesús me subió a las nubes. ¿Y a qué hacía referencia? Al hecho de las nubes como las nubes de fumar, digamos, y subir allá arriba, ¿verdad? Y entonces de alguna manera decir que Jesús me subió a esas nubes, o sea, sí. Y a mí me pareció, bueno, era simpático, era divertido, era como un juego, digamos, para la gente eclesial, como que se reían, porque estaban utilizando una terminología de la calle, digamos, ¿no? Pero a mí siempre me pareció un poquito incorrecto eso. Sí. Y digo, es que yo no quiero subir a las nubes, yo lo que quiero es bajar de las nubes. Y entonces, si es posible que bajemos a Dios a la tierra, mejor todavía, ¿no? Sí. Y entonces, de alguna forma esa fue la razón. Hay una canción de una artista, bueno, pues esta precisamente la que ha optado como candidata para Eurovisión, representar a España, ¿no? Rigoberta Bandini, que me encanta, y tiene una canción que se llama Que Cristo baje. Y dice, quiero que Cristo baje a enseñarme a rezar. Claro. Que nos vayamos en un viaje semiastral, no sé qué. Sí. Y es curioso, ¿no? Esa idea, esa cercanía de acercarnos. Bueno, al final somos seres espirituales, somos seres emocionales, somos seres sexuales, somos seres físicos, en fin. ¿Qué está pasando ahora con te pregunto y me pregunto, con el tema de la espiritualidad? Porque, por ejemplo, yo que vengo, pues eso, del mundo cristiano, pero luego salgo de todo ello oficialmente y entro en el mundo del desarrollo personal, pues bueno, tomando todo el aprendizaje que yo había tenido de lo que era acompañar a las personas, pero ahora ya no de una manera directiva, ¿no? Y yo recuerdo que al principio, cuando daba alguna conferencia, charla, un taller, mencionar palabras como Dios o... es muy difícil. Urticaria daba. Claro, y lo entiendo
por todo el trasfondo cultural judío-cristiano y todo lo que, bueno, pues todas las etiquetas y todo lo que se ha hecho por ello. Pero ahora parece que está habiendo como una vuelta en el que ya no tengo que decir, bueno, si, Dios o el amor o el universo, como lo quieras llamar. Porque no tienes que justificar. No, exactamente. Qué bonito, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿no estará sucediendo algo parecido en esa época hippie en la que de repente había una sed o una necesidad de algo, ¿no? Es que había una necesidad tremenda. Acuérdate los Beatles yendo a la India, digamos, a buscar inspiración y de paso, pues también buscar espiritualidad. Y yo pienso que toda la movida hippie también era una movida también de mucha búsqueda de algo trascendente, en contraposición al mecanicismo, a toda la materialidad de las culturas, digamos, capitalistas, ¿verdad? Que dejaban al hombre vacío. Claro, claro. Al final, bueno, las drogas, ¿no? Cualquier tipo de droga. Era otra forma. Exactamente. Y ese, mira, hoy justamente he escrito un post titulado Vacío, ¿no? Pero ese vacío tan necesario que yo creo que a veces tenemos que sentir, ¿no? Primero para poder llenar de otras cosas, pero por otro lado también para poder conectar quizás con lo que es nuestro fondo, ¿no? Cuando hablamos de... He tocado fondo. He tocado fondo, ya he probado esto otro, nada, es como que nada me satisface, etc. Y entonces ya como que hay un escape hacia... Tiene que haber algo más, ¿no? Correcto. Y yo creo que de alguna manera sí que está habiendo esa... Lo estoy notando, ¿no? Sin etiqueta, sin más, que hay como una vuelta a eso, ¿no? Hay gente que está yendo por otros derroteros, chamanismo, lo que sea, pero algo más. Claro, porque... Y por otra parte, ese miedo a quedarnos, a tener el vacío, ¿no? Claro, porque, asusta. El vacío o el silencio. Imagínate que estás conversando con unos amigos y tal, y después se quedan callados. Yo que viví en la cultura, vuelvo al tema de Finlandia, que me influyó muchísimo. Yo estuve un año esa vez primera, y luego volví otro medio año, un par de años más tarde, y he vivido en esa cultura de 3,5 millones de habitantes, casi como Cataluña, digamos, ¿no? Pero donde baja el sol por las 3 de la tarde y está oscuro ya todo el día, y la gente vive metida ahí adentro, ¿no? Entonces tú dices, es una gente que tiene una profunda espiritualidad o una vida interior, vamos a ponerlo, vamos a quedarnos con eso, ¿no? Porque, y no tienen miedo de estar callados durante horas. Y yo que era un joven latinoamericano, lleno de energía y efervescencia, entonces no sabía qué hacer. Por ejemplo, yo sonreía naturalmente porque todo el día, cada vez que hablaba, porque mi madre era así también, y que tú la conociste muy bien, súper simpática y tal. Pero esta gente estaba seria todo el tiempo, los nórdicos, ¿no? Y en este caso los finlandeses, muy serios, mucho más que los suecos y los noruegos. Los finlandeses son medio rusos, ¿no? En ese sentido. Entonces, se quedaban callados, podían pasar horas, cada cual mirando su libro, el otro haciendo un trabajito, lo que fue y tal, todos en silencio, digamos. Era una cultura donde se bajaba la luz, se iba el sol, digamos, oscuro, y la nieve era tremendamente, era toda la luz que iluminaba de alguna forma a través de la luz de la luna, digamos, ¿no? Pero yo descubrí el silencio en Finlandia. Y aprendí que no hay que tener miedo a esto. Y aprendí a que no hay por qué estar sonriendo o siendo simpático o nice todo el tiempo tampoco. Que la gente a veces, en el caso de los nórdicos en general, y en Finlandia se nota muchísimo más, pues tienen el rostro ahí como muy austero, muy así y tal. Y no es que sean mala gente, ni mucho menos, simplemente que no tienen por qué andar exteriorizando alegrías, no sé qué, justicias, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo de una sociedad en este momento que está cansada de los teleshows, está cansada de los productos artificiosos y que muchas veces, pues, y no te digo nada a todo el mundo de las redes, que crean muchísimo vacío, muchas veces porque la gente se llena de comida basura, de comida chatarra, algo que es positivo y muy bueno como puede ser las redes, que se convierte a veces cuando solo vives de eso, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Y del TikTok como un juego, digamos, tonto, ¿no? Sí, No sí, como sí. una diversión que te hace bien en algún momento, pero sino que vives de eso, esa es toda tu comida, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que la gente sí en el fondo está buscando algo más profundo que le dé un sentido a la vida, digo yo. Total. Sí, mientras estaba escuchándote, me ha venido, porque bueno, antes estábamos hablando de referentes en estos tiempos acerca de la espiritualidad y hemos mencionado a Pablo II, que es un escritor, pero sacerdote, que bueno, ha escrito varios libros, el más reciente, La biografía de la luz. Okay. Y anteriormente, bueno, aparte otros muchos, pero uno de los que más impactó fue Biografía del silencio. Es muy curioso porque yo compré ese libro sin saber que él era sacerdote. De hecho, si no lees pues la nota de él, ¿no? Sí, no está haciendo ahí no, ostentación de su... Para nada. De hecho, es un libro muy de meditación, que, bueno, compañeros y compañeros del mundo del crecimiento personal, pues me lo aconsejaron sin tener que venir de un trasfondo cristiano. Y ese libro es un libro muy pequeñito, bueno, lo tengo por ahí, pero es un libro, nada, apenas así pequeñito que se lee rápido. Y me impactó mucho. Y la biografía de la luz es un libro bastante más gordo. Y ahí son capítulos muy cortitos, es como para leer cada día, ¿no? Y quedarte con ello. Sí que utiliza algún fragmento del Evangelio y lo contextualiza o de alguna manera le saca un jugo, un provecho, sin estar predicando, muy, muy actual y muy que puede chocar a muchas personas, ¿no? Y yo creo que es una de las personas que está acercando la espiritualidad. Vuelvo a decir, no necesariamente el hacer proselitismo de ninguna religión, sino la espiritualidad, ¿no? Eso que hemos venido también a hablar. Claro. Pues este era nuestro tema, ¿no? Sí, exactamente. Jo. Tú te has puesto, chaval, claro, a contar las historias. Es que es imposible estar contigo y no pensar en un contexto, en todo lo que, bueno, pues todo lo que significas para mí y para qué mí. Lindo, oye, qué bonito. Sí. ¿Qué es cómo podemos, si se puede, a ver, cómo definiríamos la espiritualidad? ¿O cómo podemos definirla? Vamos, no te quiero dejar con fíjate, el marrón. Nosotros íbamos a tener este programa hace una semana, ¿te acuerdas? Sí. Y luego, por distintas razones, lo traspasamos. Entonces, yo estaba más preparado la semana pasada porque había leído más costillas. Estaba más preparado. Esta semana no me he preparado nada. Sí. Pero la otra semana sí que había estado leyendo distintas cosillas básicas, ¿no? Digamos, como para tener algunas ideas. Pero cuando me pides una definición, digamos, como tal, yo quiero decir desde el principio, como una especie de declaración de principios, ¿no? Sí. Que nadie sabe nada de lo que estamos hablando. Muy bien. Y quiero decir que, y si alguien pretende decir que sabe lo que es eso, que ha pesado la espiritualidad, sí. ¿verdad? Fíjate cuando se morían antes la gente, se morían y lo pesaban antes que se moría y después que se había muerto para ver si había alguna diferencia, que su espíritu se había ido fuera y tal, ¿no? Y de hecho sí que se notaban uno que pesaba un poquito menos, que no sé la razón. Que podría ser, imagínate, el aire que se había ido fuera, lo que fuera. Líquidos. Exacto. El caso es como que había intentar, a ver si podemos de alguna forma encontrar el espíritu, el alma de la gente, ¿no? Y o los indígenas cuando venían a sacarles fotos en África o donde sea, ¿no? Y tenían miedo que sacaran fotos porque tenían miedo que les robara el alma en la foto, ¿no? Sí, que este aparato le quitara el alma porque lo sacaba y veían que luego estaba ahí en la foto, ¿no? No, yo quiero decir que nadie sabe nada de este tema. Todas son suposiciones. Sí. Por lo tanto, cuando hablemos de estos temas, me parece a mí, tenemos que ser muy humildes y muy sencillos. Sí. Y decir, desde mi pequeñísima experiencia, sí. pero podría estar equivocado. O sea, constantemente decir eso. Que es lo que tú ves en Dors, por ejemplo, ¿no? Sí. Esa actitud que no es nada proselitista, no es un vendedor de nada. Y mira que la religión ha sido vendedora de cielos y de lo que fuera, ¿no? Totalmente. Yo creo que, claro, en ese sentido ha hecho
nos ha hecho mucho daño, o ha hecho mucho daño porque cuando se intenta formatear y encajar lo que es la espiritualidad, algo tan que da esta cosa hablar de ello, da esta cosa no en el sentido de que tú decías, ¿no? De quién soy yo, quiénes somos para explicar todo esto, ¿no? Claro. Más allá quizás de las propias experiencias, ahí sí, ¿no? ¿Cuál es mi relación con la espiritualidad? Y en este momento, porque igual hace años fue diferente. Es un tema. Yo lo que sí que veo es que cuando hay espíritu se nota. Vale. O mal espíritu. Sí, sí. No te vas a entrar en un bar y te dices, Exacto. uy, qué mal rollo hay aquí. Sí, sí, sí. O en un hotel, a veces me ha pasado, Por lo ¿no? que Los sea. que viajamos, bueno, hemos viajado mucho, de llegar a un hotel, a una habitación y decir, tengo que abrir la ventana si se puede, ¿no? Porque depende de que corra el aire. O tengo que llevar, hay algo, energía, espíritu, lo que sea, ¿no? Ajá. Y lo contrario, de entrar a un sitio. Yo tengo una anécdota muy, muy curiosa que me pasó en Vitoria hace años, que recién conocí, cuando recién conocía a mi chico, a John. Estábamos pues, de marcha, vamos a decir, ¿no? No era muy tarde, pero estábamos por ahí. Y fuimos a un pub, y el pub era un pub de Vitoria tranquilo, normal, vamos, tranquilo, con música, etcétera, con gente, y cuando entramos allí, de repente yo me sentí mal, y a mí me encantan la música y los bares, que decir que no es que, y no era por un tema del diseño ni nada, pero me sentí raro. Y estábamos ahí en la barra y le dije a John, digo, jo, ¿nos podemos ir de aquí? Y tal, y dice, pues es que ya acabo de pedir ya, ¿qué pasa? ¿No te gusta? Y tal. Digo, no sé, no me siento bien. A los segundos, dos personas que había al lado empezaron una pelea de estas, deberían estar muy borrachos o lo que fuera. Vino la chancha, bueno, salieron pues botellas, cristales, nos fuimos pitando de allí, ¿no? Y yo dije, jo, puede ser una casualidad. Pero lo cierto es que yo cuando entré en ese sitio me sentí algo, ¿no? Algo, una energía negativa. Cosas así pasan. Esta es mi relación con la espiritualidad, o con lo espiritual, vamos a decir. Ya. Nos pasa a los creativos, y tú también eres creativo y músico, que tenemos como un doble sentido, ¿no? Como una especie de una capacidad de intuir ciertas cosas, ¿no? Sí. Tú estás con una persona, la persona no te dice nada, pero tú de alguna manera, pues, ya siente lo que te está diciendo, ¿no? Sí. Que está amargado, que está triste, que está contento, que lo que fuera, que está inquieto. Lo capta mucho más fácil que una persona, vamos a decirlo, es una palabra horrible decirlo así, normal. Sí, digamos, ¿no? Entendamos, sí. Pero que a lo mejor no le da tanta importancia a este mundo y no tiene esa sensibilidad, esas cosas, ¿no? Entonces, esto me hace pensar que espiritualidad y creatividad van muy por supuesto, ¿no? Sí. Porque yo creo que, bueno, si somos seres creados, hay una creación, tenemos la capacidad de crear, es porque está el espíritu en nosotros, ¿no? O conectamos con lo espiritual, por decirlo de una manera un poco... Yo, en los últimos años he estado volviendo otra vez a pintar. Sí. Ahora hace ya casi un año que no lo hago, porque me he tomado un descansito, pero estuve durante 3 años pintando, volviendo otra vez a pintar, después de haber estado como 25 años sin pintar, ¿eh? Entonces, he vuelto otra vez a pintar. Y he vuelto a trabajar mucho con el tema del azar. De tirar tinta y usar agua, y saber que pasan cosas como que estaban prefijadas de alguna manera, ¿no? Porque a lo mejor un chorro de tinta puesto sobre el papel, y luego le tirabas agua, y ahí había una revolución que sucedía, que se mezclaba con otra que había por allá, y eso a la vez creaba unas sinergias y unos movimientos increíbles, ¿no? Que al final casi te sientes un poco canal, ¿no? Exacto. O sea, tú estás ahí, pero casi no sabes ni lo que vas a hacer. Exacto. ¿Y qué quiero decirte con esto? Como que hay como unos mundos mágicos, que el mundo está lleno de vibraciones y de cosas mágicas. Por eso digo que no sabemos nada, que no sabemos un carajo de nada. Porque yo pienso que tenemos
hay muchísimo por descubrir, sobre todo el mundo de la mente, todo el mundo de los sentimientos, de las emociones, todo esto. Se han dado pasos, sin duda, ¿verdad? Sí. Pero hay muchísimo por descubrir. Por eso, tan terrible es la gente que va con lineamiento, que dice esto es prohibido y esto no es prohibido, hasta aquí se le permite a usted experimentar o vivir su vida, de lo que fuera, y hasta aquí no. Esto es bueno, digamos, esto ¿no? es malo, esto es... Sí, 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 ¿en nombre de qué? ¿En nombre de qué? Sí. Claro, porque me viene este pensamiento que es muy, muy bíblico, pero que para mí creo que cobra mucho sentido, ¿no? Que donde está el espíritu hay libertad, ¿no? O sea, hemos conectado espiritualidad con creatividad, pero también con libertad, ¿no? Sí, porque la creatividad si no es libre, pues imagínate. No va nada. Exacto. Y yo estaba pensando en los procesos creativos, por ejemplo, a mí cuando me preguntan, ¿tú qué haces cómo te pones para componer la música, ¿no? Cuando haces una canción. Y yo siempre digo que vomito las canciones, de alguna manera. O sea, de repente hay un estado en mí emocional, X o Y, puede ser desde estar como muy contento a estar hecho polvo, y en ese momento igual, pues sale, ¿no? Otras veces sí que es verdad, cuando uno se plantea, voy a grabar un disco, pues, y necesitas canciones, pues igual te pones, ¿no? A buscar con la intención, ¿no? Pero para mí las canciones con las que más me conecto y que creo que han conectado más con la gente son aquellas que han salido, que me han encontrado a mí, de alguna manera. Claro. ¿No? O que la soñaste. O que las soñé y de repente salen, ¿no? Sí. Y con la escritura me pasa un poco lo mismo, que yo no digo, voy a escribir sobre esto, sino que, y quizás es un trabajo más que hago, por lo menos últimamente, ¿no? De silencio, que me cuesta mucho, porque ya me acuerdo que soy muy de hablar y muy sociable y demás, pero de pararme, de estar en silencio, en meditación, o en oración, o en lectura, y de repente cojo mi diario y empiezo a escribir, y no sé, igual solo me queda una palabra. Como escritura automática. Y de repente me encuentro, igual solo tengo una idea, ¿no? Como esta mañana, vacío, y me pongo a escribir cosas que yo no sabía que pudieran estar en mí, o que, no sé, un poco esa idea, ¿no? Y ahí entiendo que también es el espíritu el que toma una relevancia, ¿no? Te posee. Me posee, totalmente. Sí. Volviendo a... Y tú eres un canal que te deja... Sí, bueno, no, pero hay mucho de cierto en eso. Sí, totalmente. Volviendo a artistas así actuales, bueno, conocidos, es que, bueno, se ve claramente que me encanta Rigoberta Bandini. Hay una canción, de las primeras que escuché de ella, porque es muy, relativamente es muy nueva, o sea, lleva muy poco tiempo, que es Too Many Drugs, se llama, ¿no? Demasiadas drogas, y la canta entre inglés y español, y tiene una letra, a mí me parece súper profunda, y dice Too Many Drugs, muy poco espíritu. And I love drugs and I love espíritu. Mezcla ahí los idiomas, ¿no? Son las drogas, las adicciones, sean las que sean, ¿eh? Tampoco me quiero ir a un contexto muy dramático pero son esas cosas las que a veces intentan ser un sucedáneo de la espiritualidad, puede ser. O son combinables, o... ¿Qué pasa? Yo siempre he tenido mucho prejuicio al tema de drogas. Tú sabes que yo perdí un hermanito que era amigo tuyo, sí. Marquitos. Sí. Murió muy jovencito. Porque se metió en un tema de drogas. Intercambio de jeringuillas en aquel tiempo y tal, no se sabía lo que estaba pasando y se lo llevó, digamos, el intercambio de sangre por el SIDA, que estaba en aquel tiempo, no sabía ni qué era SIDA, ¿no? Justo, sí, margen. Y yo el tema de drogas siempre lo he tomado con mucho respeto, por esta razón sobre todo, ¿no? Porque... Claro. Pero sí que entiendo que hay campos y hay algunas metodologías que te empujan o que te hacen entrar en esos otros campos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo no sé si
si esas metodologías bien encaminadas, si se pudieran hacer de alguna forma, pudieran ser finalmente un cauce para que tú entras a otros campos, esos otros niveles, ¿verdad? Más profundos de espiritualidad, ¿no? Puede ser, pudiera ser. Pero ya te digo, yo cada vez que trato el tema de drogas lo hago con mucho respeto porque me da como mucha rabia el mal uso. Pero bueno, ¿quién dice las drogas? Podría decir la religión perfectamente. Porque me dirás tú que cuánto mal se ha hecho en nombre de Dios. Cuántas guerras en nombre de Dios, ¿no? Cuántas sentencias. Cuántas maledicencias. Cuánta jorobancia para la gente, cuánto haberles fastidiado la vida a tantas personas, ¿no? En nombre de Dios. Por eso vuelvo al principio que decía yo, nada sabemos nada. No ni de la espiritualidad, ni de Dios, ni de nadie. No, porque nos parece, no, porque aquí está el santo libro que bajó del cielo y que se lo entregaron a Moisés, Dios en persona y tal. Digo, sí, pero menos. Porque toda la manipulación que ha habido en la historia de la religión, de las religiones como tal, ¿no? Las manipulaciones humanas, que no tienen por qué ser malas, ¿verdad? Porque finalmente es una cosa para uso de los humanos, ¿verdad? Le han puesto unos elementos que a lo mejor no necesariamente son tan divinos. Entonces, si tuviéramos la humildad de decir, mira, esto es lo que yo entiendo. Yo entiendo que ir caminando por la calle y tener la sensibilidad de ver una persona al lado mío necesitada y acercarme a ver qué puedo hacer con eso. Eso es algo muy profundo que sale de mi ser y que me hace ser humano, un ser humano. Y no una persona egoísta, encerrada en mí mismo, solo preocupado por mis beneficios, que eso sería una persona de mal espíritu, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, una persona que, por tanto, la bondad, la belleza, ¿verdad? Muchos de esos elementos yo los encuentro como elementos frutos de la espiritualidad también, y del espíritu, y de la vida del espíritu. También la naturaleza, ¿no? Estos momentos de ver atardecer o ver amanecer o un paseo por el campo, ¿no? Esa conexión que de repente son momentos en los que uno se siente conectado. Porque es la armonía, ¿no? La armonía, sí, totalmente. Una de las cosas que, hablando también de espiritualidad, claro, por el trasfondo que hemos vivido y que yo también he vivido, pues, y en mi caso concreto, al salir del armario, ¿no? Después de toda una vida o una juventud dentro de la iglesia, siempre digo que uno de mis mayores éxitos ha sido lograr que mi fe sobreviviera a todo este rechazo que a veces se hace cuando se separa, ¿no? Si tú eso es pecado, eso está mal, entonces aquí ya no hay espíritu, estás en la carne, ¿no? Estás desde el mundo. Y además la carne como opuesto al espíritu, ¿acuerdas? Claro, como opuesto, exactamente. Cuando no necesariamente debería ser todo así, ¿verdad? Claro, exactamente. Y no te digo nada de los pecados carnales. Sí, tienen otra categoría, ¿no? Sí. Entonces, el haber sobrevivido de eso y encontrarme, casi al principio un poco más por convicción, pero incluso hasta por rebeldía, porque lo que se esperaba de mí es que mandara a Dios a tomar viento, ¿no? De decir, venga. Y sin embargo, cuando digo Dios, estoy diciendo el Dios en el que yo he creído, que tuve que también actualizar mucho, ¿no? Pues como los móviles o los dispositivos, ¿no? Que hay que actualizarlos al contexto y a lo que me está pasando. Y sentir el espíritu que yo he podido sentir tanto en contextos o escenarios como adecuados para ello, ¿no? Como puede ser un festival de música cristiana, la iglesia, un cultito, una misa, una célula de oración, un grupo. De repente estar en la calle viendo a alguien, como tú decías, ¿no? Con una necesidad, o viendo a alguien que de repente transmite algo especial, o en un bar, o en una discoteca, o ver a un DJ, que los DJs mueven mucho a las masas, ¿no? Como los grupos, pero notar una energía especial y decir, Dios está aquí. Y no porque yo esté, Dios está aquí porque Dios es, ¿no?
y el espíritu es. Exacto. Entonces, Qué bonito. sí, nos deja en silencio, ¿verdad? Nos deja pensando por lo menos a mí, todo lo que nos falta por descubrir, que también eso es muy chulo, ¿no? Porque cuando parece que lo sabemos todo, o cuando ya hay unas directrices, pues se hace un poco aburrido. A ver, pásame la guitarra. Te paso la guitarra, venga. Es el momento. Sí, el productor dice, aquí viene Aquí un punto musical. A ver esa canción que tenía. Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabaja. Quita a Dios del retablo y grábalo dentro de tu corazón. Roba a Dios de los templos donde lo encerramos hace tantos años. Déjalo libre en las plazas, llévalo también al mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que está muerto, equivocados estáis. Ayer hablé con él y le noté un tanto triste. Hoy hablé con él y me dijo que está solo, porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre, pero no le dejan entrar a él. Ay, porque hay muchos hombres que hablan de su nombre, bla, 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 pero no le dejan hablar a él. Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabaja. Quita a Dios del retablo y grábalo dentro de tu corazón. Roba a Dios de los templos donde lo encerramos hace tantos años. Esta canción habla de todo ese tema, ¿no? De quitar a Dios, de quitarle la patina religiosa a Dios, o a lo religioso, o a la iglesia, o a la espiritualidad. Te la estaba escuchando cantar y, bueno, claro, la he escuchado tantas veces de ti en los orígenes y luego la he escuchado en el disco y luego la he cantado, hasta recuerdo que hicimos una versión con conexión, sí, eso era... que al final nunca si quieres te la colabo aquí, Aquí que al final no se publicó. El otro día la estaba buscando porque tengo muchos másters por ahí, pero yo creo que está en Burgos. Y estaba escuchándote y estaba escuchando la letra y digo, a ver, esta canción fue escrita, no sé, en el 70 y algo, ¿no? Es que es una canción que la podrías haber escrito ayer mismo. Quiero decir que no se queda para nada atrás, y yo creo que eso no ocurre con todas las canciones, ocurre con canciones que realmente son atemporales, y me atrevería a decir, voy a coger el atrevimiento de espirituales, claro, ¿no? Que tienen ese peso. Están vivas, que yo me gusta decir que están vivas, porque hay para canciones que están muertas, o que son eslogan publicitarios o comerciales o lo que fuera, pero cuando está viva, cuando tú has tenido la suerte de pescar en ese lago, digamos, de la inspiración, y has sacado un pez vivo, y está vivo, y lo interpretas, sigue vivo, ¿verdad? Me parece. Sí, eso es mágico, ¿no? Y es lo que a veces a mí me apasiona, ¿no? Cuando dices, es que esto no ha pasado, lo que es, lo que fue, lo que es, lo que será, pero lo que es nunca pasa de moda en realidad, ¿no? Sí. Cuando es auténtico y es espiritual. Y bueno, yo creo que, no sé, Luis, igual lo vamos dejando por aquí, porque creo que nos da una hora máximo.
pues te quiero agradecer mucho esta charla. Muchas gracias. Aquí te he pillado Y aquí, y aquí te he vivido. Gracias. Y un placer el poder seguir compartiendo juntos, inspirando. Y bueno, yo por lo menos personalmente he bebido mucho, me he nutrido mucho de todo lo que has hecho a nivel artístico, profesional, musical, pero también de vida, ¿no? Qué bien. Me acuerdo de pues esos ratos, ¿no? Ahí frente a la chimenea, en la casa, o en Talita. Yo, fíjate, recuerdo el día que llegaron, yo creo que fue el disco, cuando llegó a Burgos, que llegó a Talita en cajas, no sé si eran cassettes, o era de este disco o era de otro, y yo estaba ahí y tú dices, ay, mira, han llegado ya los discos, y abrimos las cajas, o recuerdo en Casillas, ¿no? Cerca de donde vivían mis papás, en Santa Clara, ahí en esa las guardillas. Esa guardilla, esa habitación pequeñita que teníais. Es que tenemos que hacer otro programa contando esas historias. Es que hay muchas historias para contar y es imposible no acordarnos de esto. Pero bueno, muchísimas gracias a ti y por haber podido compartir este espacio, y gracias a todos y a todas las que habéis estado ahí acompañando y los que lo vais a ver. Así que nada, os esperamos en otra. Bye bye.